Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en esta primera sesión del ciclo Diálogos sobre Economía y Finanzas, un esfuerzo realizado por Grupo Financiero Banorte en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana. Mi nombre es Eduardo Villa y en esta ocasión estaré moderando esta primera sesión en donde participantes tanto del Grupo Financiero Banorte como de la Universidad Autónoma Metropolitana nos estarán hablando sobre el tema de pensiones en México. Para inaugurar este ciclo de conferencias, le vamos a solicitar a autoridades de estas dos instituciones que nos brinden un mensaje de bienvenida y por ello le solicito a la maestra Laura Elena Bueno Estrada, quien es subdirectora de Asuntos Públicos de Grupo Financiero Banorte, nos ofrezca un mensaje. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Una disculpa que no prenda mi cámara, pero por cuestiones personales estoy en carretera. Pero primero que nada quiero agradecerle a la UAM, a todos los colectivos por este gran evento que organizamos en conjunto. En Banorte tenemos un programa que se llama Universidades Fuertes, en donde estamos de la mano con las universidades de desarrollo de los chavos y de los docentes para mejorar al país. Y muchísimas gracias a todos y pues disfruten mucho estas conferencias, que tenemos conferencistas de primer nivel. Hoy es la primera de la semana, entonces pues estamos a la orden y como siempre nos reiteramos, comprometidos con la UAM. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ahora le solicito al doctor Joaquín Flores Méndez, quien es coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, nos ofrezca un mensaje. Muchas gracias, buenas tardes. Pues primero agradecer a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana esta disposición de los funcionarios de Banorte para que llevemos a cabo esta primera actividad que complementa la que hemos venido desarrollando en el grupo de ANUYES de red de patentes, en donde nos están apoyando para revisar la viabilidad de la explotación comercial de algunas patentes. Maestra Laura Elena Bueno Estrada, muchas gracias tanto por su participación allá como por permitirnos, con el apoyo de Pedro Newman López, llegar a este primer evento de lo que esperamos sea una serie de actividades con Banorte y la UAM directamente. También quiero agradecer al doctor Abelardo Mariña el apoyo en la coordinación de este evento, que Abelardo, estoy seguro que va a ser el primero de muchos que vamos a estar trabajando con Banorte. Lo que estamos buscando aquí con Banorte es ver los puntos de vista de la iniciativa privada de la UAM respecto de problemas que son actuales en el sentido económico y financiero en el país. Los 5 temas que se seleccionaron fueron de común acuerdo, que van de pensiones en México, búsqueda de empleo con éxito, conciencia financiera, innovación y tecnología, economía y finanzas públicas subnacionales. Me parece que los comentarios que se viertan en estos 5 eventos darán pauta para que fortalezcamos por un lado nuestra relación con Banorte y para el público que nos está siguiendo desde una visión mayor de la problemática real que está ocurriendo en nuestro país, entre otros más. Sin más, pues, le agradezco a los 5 participantes por parte de Banorte en este evento y a los 11 profesores de la UAM por ayudarnos a cristalizar esto que se nos ocurrió hace como 4 meses. Pues muchas gracias y el mejor de los éxitos en estos 5 eventos. Muchas gracias a nuestras autoridades por los mensajes y las palabras de bienvenida. Y sin más, pues antes de iniciar con los comentarios de nuestros conferencistas, vamos a presentarlos. Nos acompaña por parte de Grupo Financiero Banorte el maestro Oliver Macías Pérez, quien es director de pensiones de Grupo Financiero Banorte. Tiene una licenciatura en actuaría por la UNAM y es maestro en economía por el Colegio de México. Ha ocupado diversos cargos tanto en el sector público como en el sector privado. En este último se ha desempeñado dentro del ramo asegurador en las áreas técnicas actuariales y de administración de riesgos de las aseguradoras ING y MetLife. En el sector público, por su parte, ocupó el cargo de titular de la División de Estudios Técnicos del IMSS durante el periodo que comprende de 2008 a 2015, donde realizó análisis actuariales y estudios económicos relacionados con las prestaciones económicas. Desde 2016, forma parte del equipo de pensiones de Banorte,
donde actualmente tiene a su cargo la Dirección Técnica de Pensiones, con la responsabilidad, entre otras, de la evaluación de pasivos y reservas técnicas, así como la determinación del capital de solvencia de la compañía. Finalmente, comentar que el maestro Macías Pérez ha sido profesor adjunto en la Facultad de Ciencias de la UNAM y de la Maestría en Economía del Colegio de México, impartiendo las asignaturas de probabilidad, estadística, series de tiempo y econometría. Desde 2008 a la fecha, es profesor de teoría de juegos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Ciudad de México. Bienvenido, maestro Oliver Macías Pérez. Muchas gracias. Ahora sí voy a compartir la presentación. Un segundo, maestro, por favor. Perdóneme. También nos acompaña la maestra Gloria de la Luz Juárez, quien es licenciada en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Además, realizó estudios de doctorado en Economía Internacional y Desarrollo Económico en la Universidad de Barcelona. Es profesora investigadora titular C de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Azcapotzalco. Asimismo, la maestra de la Luz Juárez colaboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Dirección General de Banca Múltiple, en el Banco Mexicano Somex, en la revista Expansión y en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Ha ocupado diversos cargos en revistas y ha publicado, diversos artículos en revistas y capítulos de libros sobre seguridad social y los fondos de pensiones. Comentar finalmente que la maestra Gloria es la primer vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social de 2019 a la fecha. Bienvenida, maestra Gloria de la Luz Juárez. Y también por parte de la UAM nos acompaña el doctor Gustavo Leal Fernández, quien es doctor en Economía por la UNAM y realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Innsbruck, Austria, así como en el gabinete del Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid, España. También ha sido profesor visitante en Duke University, Durham y North Carolina. Trabaja como especialista en la política pública de salud y seguridad social desde 1979. Además, cuenta con libros, artículos en revistas especializadas y tiene experiencia como conferencista, panelista, moderador y en el arbitraje de artículos del tema. Entre sus obras más recientes se encuentran 2014, Salud Universal en México, La Reforma que Fracasó, Health Reformer in Mexico Governance and Potential Outcomes, Pensiones en México o Caso de una Estrategia Fallida, México hacia un mejor horizonte pensionario e IMSS Bienestar 41 años, Visiones Operativas, Más Salud o Más Comunitario. También el doctor Leal Fernández ha sido asesor tanto de ONGs como de diferentes órdenes de gobierno. Es miembro de varios comités editoriales, columnista en la prensa nacional, comentarista en la radio, televisión y colaborador regular de portales electrónicos. Entre sus últimas publicaciones ha analizado las políticas de salud y seguridad social del gobierno federal actual. Finalmente, comentar que el doctor Gustavo Leal actualmente es profesor investigador titular C de tiempo completo en el Departamento de Atención a la Salud, Área Salud y Sociedad de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco. Bienvenido, doctor Gustavo Leal. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes de cederle el uso de la voz a nuestros conferencistas, les voy a explicar a nuestro público cuál va a ser la dinámica de este evento. Vamos a iniciar con una exposición del maestro Oliver Macías, quien tendrá 15 minutos, disculpen el error en la lámina. Posteriormente pasaremos con los comentarios de la maestra Gloria de la Luz Juárez y con los comentarios del doctor Gustavo Leal Fernández, quienes también tendrán 15 minutos para ofrecer sus comentarios sobre el tema. Y finalmente cerraremos con un comentario del maestro Oliver Macías, quien tendrá hasta 5 minutos para ofrecernos esta conclusión del evento.
Como nota a nuestros invitados, les comento que cuando falten 30 segundos para terminar sus respectivas intervenciones, aparecerá en pantalla una cuenta regresiva, esto para que tengan una mayor orientación del tiempo. Sin más, le solicito al maestro Oliver Macías, por favor, nos pueda ofrecer sus comentarios respecto al tema. Bien, de acuerdo. Muchas gracias por la invitación, gracias por estos diálogos. Siempre es muy satisfactorio platicar de pensiones. Comienzan mis 15 minutos en este momento y me voy a ir lo más rápido posible, que veo que es gente que conoce el tema. La presentación que tengo preparada es un repaso general del esquema de pensiones en México, hablar de qué son las pensiones, el objetivo del esquema de pensiones y quiénes son los participantes del esquema de pensiones. La idea típica que tenemos cuando pensamos en pensiones es la imagen que pongo en esta lámina, la vejez. Y sí, efectivamente, el esquema de pensiones, uno de sus principales objetivos es llegar a proveer un ingreso cuando estemos en esa etapa de nuestra vida que es la vejez. Sin embargo, en los participantes del esquema, no únicamente es hasta ese momento, es lo que esta lámina pretende enfatizar. Tenemos a la familia, el esquema de pensiones protege al trabajador y a su familia. Y en México tenemos diversos participantes. Estoy poniendo aquí un collage de todas las diferentes instituciones públicas y privadas que intervienen. Y la intención es ordenar esta lámina y que entendamos todos cómo es que interactúan estas instituciones. Tenemos Secretaría de Bienestar, tenemos CONSAR, tenemos Hacienda, tenemos dos instituciones de seguridad social muy importantes en México, que es el IMSS, que es el ISSSTE, que proveen de pensiones. Tenemos también a las AFORES, que si preguntamos al ciudadano de a pie afuera en la calle, oye, ¿qué piensas por pensión? Lo primero que te va a contestar son las AFORES. Y efectivamente las AFORES son participantes, pero no son las únicas participantes. Si también preguntamos afuera al ciudadano de a pie sobre las rentas vitalicias, te voy a decir que desconoce ese tema. Aquí presento algunas logos de los esquemas de rentas vitalicias, entre ellas Banorte Pensiones, que es de la compañía a la cual pertenezco y de la cual hicieron la invitación para esta plática este día. También tenemos a BBVA, que provee de rentas vitalicias, que son compañías que lo que hacen es pagar pensiones en el esquema vigente. Sin embargo, esta lámina seguramente a algunos de ustedes generará más preguntas que respuestas, y estas preguntas son las que vamos a contestar en estos minutos que estaremos charlando. Primera distinción muy importante entre pensiones es aquellas pensiones que son de índole universal y aquellas que son de índole contributiva. Las de universalidad son de tipo no contributivo, que por su nombre así lo especifica. No necesitamos hacer ningún tipo de contribución a ningún instituto para poder acceder a ellas. En México tenemos la pensión del bienestar, que es la que está administrada a cargo de Secretaría también del Bienestar. Del lado izquierdo tenemos las contributivas, donde están a cargo del IMSS y del ISSSTE, ¿sí? Y el esquema de pensiones tenemos entonces así dos: Seguridad Social, IMSS e ISSSTE, y Protección Social, la de bienestar. Y es muy importante mencionar que esto constituye el bienestar un pilar cero, un pilar base, donde toda persona tiene derecho a esta pensión al llegar a edad 65, y estas fechas están teniendo un importe adicional, ya son 3,100 pesos lo que se paga bimestralmente, y no está en sentido de que si tienes una pensión de bienestar, eso no juega en contra de que puedas obtener más pensiones. Es una pensión base de pilar cero, y convive. Puedes tener la pensión de bienestar y puedes tener cualquier otro tipo de pensión, ya sea las que otorgan el IMSS o el ISSSTE o las que sean de índole privada. Hablando específicamente de la seguridad social, las pensiones que dan el IMSS y el ISSSTE está muy ligado con el mercado laboral. Si vamos a hablar de temas de economía y de finanzas, pues empezar a distinguir que lo que pase en el mercado laboral será también lo que le pase a los esquemas de pensiones. Para poder acceder a una pensión, tienes que pertenecer al mercado laboral, mantenerte trabajando cierto tiempo, mantenerte cotizando para esos institutos para poder acceder a una pensión. En cuanto a la parte normativa, tenemos que mencionar los diferentes momentos de modificaciones de reformas de ley. Empezamos con
con la Ley de Seguro Social de 1973, donde teníamos un sistema de reparto. 1997 viene la reforma de ley con un cambio radical en el esquema como se tenía. Ahora existen las cuentas individuales y de ahí aparecen las AFORES y tenemos un esquema de capitalización. Posteriormente, un segundo reforma hacia la capitalización fue lo que hizo la reforma en el ISSSTE en el 2007, donde también aparecen cuentas individuales y da lugar a la aparición de pensioniste. Y recientemente tenemos una siguiente reforma de ley en 2020, con entrada en vigor en 2021, que es de índole únicamente para el IMSS, donde tenemos ahí algunos cambios importantes en cuanto a las características para poder tener derecho a una pensión. Si disminuyen las semanas y se incrementan beneficios, que eso es bastante importante. Tenemos que también platicar de ello. Esta lámina que está apareciendo en su pantalla es una lámina que me gusta mucho porque te menciona los diferentes momentos y etapas en que un trabajador se encuentre trabajando. Tenemos primeramente una etapa laboral, pongo una línea vertical donde simbolizo la edad de retiro y posteriormente una etapa a la derecha donde simboliza la etapa posterior al trabajo. La etapa laboral, lo que hacemos es cotizar a los institutos, es la etapa de acumulación y de ahí donde se encuentre todas nuestras cotizaciones que se hagan a las AFORES. Estoy hablando, me estoy refiriendo al esquema de pensiones vigente de 1997 o de 2008 para el caso del ISSSTE. Y adentro de esta curva, que esto simboliza una curva de ciclo de vida, digamos, ciclo de vida pensionario, dentro se encuentran otros globos donde te indica qué tipo de pensiones podrías tener acceso en esta etapa, las diferentes etapas laborales, de retiro y postlaboral. No únicamente existen las pensiones hacia la vejez, también tenemos pensiones que son por accidente o enfermedad, en caso de que te suceda algo que te impida continuar trabajando, el esquema de seguridad social que provee algún tipo de beneficio que te mantenga con un cierto nivel de ingreso para mantener un cierto nivel de consumo también. Aquí se encuentran estas pensiones que son de índole temporal, en caso de que este accidente o enfermedad que te suceda se pueda quitar, o que sean de índole definitivo, en caso de que ese accidente o enfermedad deje secuelas para toda la vida. Adicionalmente, el esquema de pensiones, una vez que ya no estemos, una vez que fallezcamos, también protege a nuestros beneficiarios. De ahí que el esquema de pensiones, como la lámina del inicio, se tenga tanto al individuo como a su familia. Y aquí está el mapa de todos los diferentes momentos en donde podemos tener acceso a una pensión, ya sea por accidente o enfermedad, o ya sea por vejez, post-laboral, y adicionalmente, una vez que estemos, que ya no estemos en este mundo, tenemos también pensiones hacia nuestros beneficiarios. Esta lámina es un mapa que esquematiza todos esos efectos. En la parte superior de su pantalla también verán ustedes 3 compañías de pensiones, que son las pensiones de desacumulación, donde se pagan las pensiones de rentas vitalicias, que esa parte de rentas vitalicias no es tan conocido. Sin embargo, son instituciones muy importantes que son las que finalmente, después de la acumulación, aquellas personas que gocen de renta vitalicia en estas compañías serán las que les den ese pago mensual. Bien, continúo. Siguiente lámina. Acumulación versus desacumulación. Es entendible que toda la atención sea principalmente hacia la acumulación, pues es donde se encuentra la mayor cantidad de los participantes del esquema, pensando en los trabajadores, los que están en activo y están cotizando. Aquí ven ustedes las diferentes compañías que se encuentran con una AFORE. Es muy, muy importante ver el tamaño de los recursos que administra, es una cantidad impresionante, 4.9 billones de pesos. Esto con las cifras de junio de 2021. Y del lado derecho ven ustedes la parte de desacumulación, las que mencionaba. En la lámina anterior mencionaba 3 compañías únicamente, y el hecho de que haya mencionado únicamente 3 es porque son las que se encuentran en activo. Activo significa que están dando nuevas rentas vitalicias para los nuevos participantes, nuevos trabajadores que después de solicitar una pensión deciden acceder a una pensión por renta vitalicia, ya sea por decisión propia, porque puede ser que algunos individuos tengan derecho a pensión ley 73, sin embargo deciden una pensión por ley 97, o que sean aquellas personas que ya no tienen derecho a elegir ningún otro esquema
más que el de 1997, pensando en el caso de IMSS y en el caso del ISSSTE, aquellas personas que tengan estén bajo el amparo de la ley del ISSSTE de 2009, que entró en vigor en 2009. El importe de recursos administrados es una cantidad muy inferior, sin embargo sí es importante, 389 mil millones de pesos. Esta cantidad es la cantidad de reservas técnicas que tiene en administración estas compañías, que para qué sirven esas reservas técnicas, pues para hacer frente al pago de las pensiones. El objetivo principal de las rentas vitalicias de estas compañías de rentas vitalicias es pagar mes a mes la pensión a sus clientes, mes a mes. Un elemento importantísimo de la renta vitalicia en el tema de desacumulación es que toda la parte de riesgo de longevidad es absorbido por esas compañías. No importa si sobrevive 100, 120 o 130 años, está garantizado tu pago de pensión por esas compañías. Y de ahí que esas compañías de rentas vitalicias tengan un esquema de observancia muy importante. Tenemos un regulador que es bastante cuidadoso de que la solvencia de esas compañías se mantenga. Nuestro regulador es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y estas compañías más adelante tendrán una cantidad de recursos mayores conforme vayamos observando nuevos integrantes al esquema de esa acumulación. ¿A qué me refiero? Principalmente a que empecemos a observar pensiones de cesantía y de vejez totalmente financiadas por cuentas individuales. A la fecha, realmente no tenemos pensiones que sean financiadas por ese canal. Principalmente las que tenemos son de beneficio definido, es decir, por alguna pensión de invalidez o de incapacidad o de sobrevivencia, de viudez, orfandad, de ascendencia hacia la familia. Eso son los principales clientes que hoy tenemos del lado de rentas vitalicias. Es muy importante también tener una clasificación de las pensiones desde un punto de vista de riesgos. Aquí tenemos esta lámina que eso esquematiza. ¿Qué te puede pasar en el mercado laboral que no te permita trabajar? Y eso es algo que el esquema laboral no quisiera que sucediera. Entonces le pide ayuda a la Seguridad Social y tenemos un primer tipo de riesgo que es accidente o enfermedad, que si te sucede, ya sea en el trabajo o fuera del trabajo, entonces tenemos acceso a pensiones por eso de trabajo o de invalidez y vida. ¿Qué más te puede pasar que no te permita seguir trabajando? Pues puede ser que el propio mercado laboral por la edad te expulse. ¿Y qué tendremos de beneficio de pensión que te ayude a mitigar ese riesgo? Pensiones de cesantía en edad avanzada, edad 60, pensiones de vejez a edad 65, que es un tema muy importante que tal vez platiquemos más adelante. La vejez es definida en México como edad 65. Eso está totalmente plasmado en las leyes, que es una cantidad fija, 65, y yo les aseguro que muchos de ustedes coincidirán en que 65 años todavía una persona se encuentra muy bien de salud y con una esperanza de vida bastante amplia, de alrededor de 30 años. Entonces, pensar que la vejez sea 65 años es un tema de mucho debate. Otros esquemas de pensiones en otros países no tienen ya una cantidad fija para definir vejez, sino hacen en función de cómo se va moviendo la esperanza de vida. Y una figura adicional es el de retiro anticipado, que es una figura que aparece en la reforma de ley de 1997, que es una muy importante, que te permite, en teoría, irte con una pensión antes de cumplir 60 años. Sin embargo, su funcionamiento es un tanto complicado y requiere que tengamos una cantidad importante de recursos en la cuenta individual. Y finalmente tenemos también las pensiones por muerte, viudez, orfandad y ascendentes. Bien, en cuanto al financiamiento, aquí menciono rápidamente los esquemas de financiamiento para las pensiones en función del ramo de seguro, 6.5% más cuota social en el IMSS, que eso es justamente lo que propició la reforma de ley en 2020, cambiar ese 6.5 a toda luz es una cantidad bastante baja, mientras que el ISSSTE tiene un 11.3% más cuota social, doble dígito, que es una cantidad un poco más alta, que permite que sí se observen pensiones de cesantía y vejez. En el caso del ISSSTE sí hay pensiones de cesantía y vejez, en el caso del IMSS no hay pensiones de cesantía y vejez. Invalidez y vida, el financiamiento es de 2.5, todo esto en función del salario de cotización con el cual los trabajadores estén afiliados a los institutos, y en el caso del ISSSTE 1.25. Riesgo de trabajo es un ramo de seguro que es totalmente financiado por el patrón.
En cuanto a beneficios, bueno, me voy rapidísimo. Invalidez, paga el 35% del salario pensionable en caso de que un trabajador sufra un accidente o enfermedad fuera del entorno laboral que no le permita seguir trabajando. Tiempo de espera, los tiempos de cotización, 250 semanas, tanto en ambos institutos, y la modalidad de pago, de acuerdo a las leyes vigentes, es renta vitalicia en el caso del IMSS, y en el caso del ISSSTE una renta temporal hasta edad 65. Es un cambio muy importante el del ISSSTE respecto al IMSS. Se otorga una pensión que es temporal hasta edad 65, y llegando a la edad 65 se cambia la pensión de invalidez por una pensión de cesantía, por una pensión de vejez. En el caso de restos de trabajo no existe un tiempo de cotización. Esto tiene todo el sentido, que es posible que un trabajador desde el primer momento que inicia su trabajo pueda tener un desafortunado accidente y tiene que ser cubierto por una pensión. Cesantía avanzada o vejez. Es muy importante entender esta parte. Cualquier persona, si te pregunta cuál va a ser mi pensión que voy a poder tener si estoy con un esquema de cuentas individuales, la respuesta es no sabemos cuál va a ser tu pensión. Lo que sí sabremos es cómo se calcula, es decir, con el saldo acumulado que tengas al momento que te vayas a jubilar, entre la esperanza de vida al momento que te vayas a jubilar. Entonces, ex ante no es posible determinar exactamente cuántos pesos te vas a llevar. Puedes tener esta fórmula, pero no tendrás la cantidad exacta de pago. Se me quitó mi lámina, quería clavar esos 30 segundos mencionando la reforma de ley, que lo que hace es modificar el tiempo de espera para de cesantía y vejez de 1.250 semanas, lo baja a 1.000 semanas en un enfoque comenzando en 750 semanas y subiendo hasta llegar a 1.000 semanas. Y también modifica algo muy importante, los porcentajes de cotización. Pasamos del 6.5, pasamos hasta un 15% con entrada en vigor en 2023, que eso solamente obedece para el caso del IMSS. Perdónenme ustedes la rapidez, pero es un tema que necesita un poco más de tiempo. Pero bueno, vámonos a las discusiones que son más entretenidas y más ricas. Gracias. Gracias, maestro Oliver, por su exposición. Ahora le solicito a la maestra Gloria de la Luz Juárez nos ofrezca sus comentarios respecto a este tema. Para ello tiene hasta 15 minutos. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Es un tema bastante amplio y bastante controvertido. Primero, el primer comentario que quiero hacer es en relación al régimen de capitalización. Se pasa de un régimen de reparto a un régimen de capitalización directamente sin evaluar la posibilidad de otro tipo de régimen. ¿Qué implicó esto? Primeramente, un derecho social que tenían los mexicanos pasa a un mercado financiero. Y entonces, todo lo que acaba de señalar el maestro Oliver, pues justamente está vinculado a lo que las administradoras de fondos para el retiro logren en los mercados financieros. Y este es un primer problema, ¿sí? ¿Por qué? De entrada, al momento en que se diseñó el sistema, se determinó que la cuota de cotización sería del 6.5%, ¿sí? Entonces, de esa cuota que aportan de manera tripartita el patrón, el trabajador, que sí, efectivamente es bajo, cotiza con el 1.25% de su salario base de cotización, y la cuota social que aporta el gobierno para determinado tipo de determinado nivel salarial. De entrada ya se sabía, con este 6.5% era imposible que se acumularan recursos suficientes para poder obtener una pensión digna, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo de todo este tiempo? Empezaron a surgir, empezaron a operar a principios de julio del 97 las administradoras de fondo para el retiro. A lo largo de todos estos 22 años han surgido unas, han desaparecido otras. Al final, ¿qué tenemos? 2021, 10 administradoras. ¿Qué hacen estas 10 administradoras? Están administrando el seguro que le quitaron al Seguro Social, el de retiro, cesantía y vejez. Esos recursos no los administra más el Seguro Social, están en la SAFORE. ¿Qué hacen las SAFORE con estos recursos? Los mandan a sus empresas subsidiarias, las sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro, la CIEFORE,
que son las encargadas de invertir en los mercados financieros. Y entonces ahora, todo lo que nos acaba de exponer el maestro Oliver, de que a partir de esos recursos es como se van a pagar las pensiones y los seguros que nos acaba de exponer, pues justamente ahora estos recursos, ¿cuánto se logra acumular a lo largo de los 25 años de existencia del régimen? Pues obviamente de entrada ya sabía que iban a ser bajos. A esto, ¿qué le tendríamos que agregar? No solamente, o sea, en sí, ese 6.5% que se cotiza de los salarios bases de cotización, no son íntegros los que se conservan. ¿Por qué? De entrada, el cobro de comisiones, ese fue un problema, ¿sí? Hasta el 2008, de cuando surgió el sistema, del 1997 hasta el 2008, se estuvieron cobrando comisiones sobre saldo y sobre flujo. Si contabilizamos ¿qué significaron esas comisiones? Fueron bastante altas, rebasaron el 20% el porcentaje de estas comisiones, o sea, bastante altas. Eso fue en detrimento de los recursos de los trabajadores. Ese es un primer aspecto. En el 2008 se determina que ya no se cobre más las dos comisiones, y de hecho todas las Afore aprovecharon en el 2007 cobrar las dobles comisiones, ¿sí? Ese fue un primer problema. Segundo, las comisiones se estuvieron cobrando por anticipado. ¿Qué quiere decir? Que al momento que ingresaba un peso de los recursos de los trabajadores a la Afore, automáticamente se le descontaban las comisiones. Eso fue otro problema que llevó al deterioro, a que no se acumularan más recursos para los trabajadores. Y entonces, recuperar el valor de ese peso que entraba a la Afore, pues lleva más de 5 años, ¿sí? Y eso considerando que todas las Afore hubieran pagado una rentabilidad real del 5%. Eso es con respecto a las comisiones. Otros puntos que tenemos en todo este escenario. Los recursos de los trabajadores se van integrando cada bimestre, ¿verdad? Entonces, el problema cuando se mandan al mercado financiero es que depende de las rentabilidades que en el mercado financiero se obtengan. Entonces, cuando hay minusvalías, automáticamente las Afore se las endosan a los trabajadores. Y entonces eso significa una merma en sus recursos. Y entonces vamos llegando a una situación en que desde un principio se veía que la situación era insostenible, ¿sí? Infinidad de eventos que se han hecho a lo largo de estos 22 años, incluso fueron invitados los pioneros en implementar este sistema de pensiones que fue Chile. Ellos mismos en el 2002 vinieron aquí al Senado de la República a exponer de que este sistema no era viable, no era sostenible, sí para generar ahorro, pero no para pagar pensiones dignas. Y bueno, por los resultados ya Chile nos los ha mostrado por delante, ¿no? Estamos en una situación que realmente es crítica para los trabajadores. Rápidamente, lo que ha ocurrido el año pasado es adoptar una reforma para tratar de amortiguar un poco los efectos de lo que fue la reforma del 97. ¿Por qué? Porque se van a jubilar trabajadores bajo esta ley que no tienen suficientes recursos para aspirar a una pensión digna. Estudios actuariales que han hecho desde la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social nos muestran que del total de trabajadores que se van a jubilar, que ya los que llegan a la edad de 65 años, 2021, son alrededor de 74,189 personas, de las cuales se van a beneficiar de la reforma del año pasado alrededor de 25,500 personas. ¿Por qué? Porque tuvieron que adoptar la medida de que no se les exigieran las 1,250 semanas cotizadas para poder aspirar o poder solicitar una pensión. De estas 74,000 y tantas personas, realmente quienes van a tener acceso a una pensión mínima garantizada son alrededor del 34,6%.
El resto, el 65.4%, no van a poder tener acceso a una pensión. ¿Qué es lo que va a pasar? Van con la Afore, solicitan que se les cuantifiquen los recursos para una pensión y lo que van a recibir como respuesta es una negativa de pensión. ¿Qué quieres? Llévate tus recursos, tus 150,000 pesos, 200,000 pesos, lo que tengas acumulado en tu cuenta, pero que no te va a alcanzar para comprar con una aseguradora de pensiones una renta vitalicia o retiros programados. Eso es lo que va a ocurrir en este año. Sin embargo, lo que sí vemos es que, por un lado, las comisiones que han cobrado las administradoras y la rentabilidad en términos de utilidades que han obtenido, sí han sido bastante grandes, ¿sí? O sea, las Afore han sido rentables. De hecho, se está evaluando de que es el subsector financiero más rentable de la economía. Está manejando una cantidad enorme de recursos. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿sí? ¿Hay recursos? ¿Hubo un ahorro forzoso que condujo, que canalizó los recursos que se dedicaban a pensiones a inversiones? Y las Afore han realizado esas inversiones, ¿sí? Y con ello han generado utilidades bastante grandes. Aquí tengo el dato que para agosto de este año nos está reportando la CONSAR. Ingresos por comisiones, 26,000 millones de pesos. Hay un costo por los traspasos que hacen que aún sin permiso de los trabajadores se llegan a hacer y han generado una utilidad neta para este año de 9,815 miles de millones de pesos, y de ellos solamente 4 Afores son las que concentran el 81%. Un mercado bastante concentrado, donde está Banorte, Banamex, Sura, Profuturo y Pensioniste, que aún con el porcentaje de sus comisiones que cobra, ha generado también un importante ingreso como utilidades. Entonces, este es el panorama que yo puedo aportar con respecto a lo que ha sido este sistema, un sistema de capitalización, un sistema de ahorro. Sí hay recursos en la economía, sí se están invirtiendo en algunas actividades productivas, pero no es un sistema que nos lleve realmente a generar pensiones dignas para los trabajadores. Y entonces, ¿de qué sirvió la reforma? Primero, no va a haber pensiones y las pensiones que se paguen como pensión mínima garantizada las va a pagar el gobierno, ¿sí? Entonces, la deuda de aquí en adelante pues va a ir creciendo porque tiene la responsabilidad, porque así lo determinaron en el momento que se realizó la reforma, de que en caso de que el trabajador cumpliera el requisito de tiempo cotizado y no tuviera acceso a una pensión, el gobierno le garantizaba la pensión mínima garantizada, ¿sí? Entonces, este año se van a empezar a pagar a ese 34% que sí cumplió con el tiempo, gracias a que rebajaron las semanas de cotización, van a empezar a disfrutar de la pensión mínima garantizada. Entonces, se hizo la reforma, los ahorros fueron a las Afore. El gobierno fue el principal usuario de esas inversiones, porque hasta hoy, hasta este año, el gobierno sigue siendo el usuario del 50% de los recursos que están en las Afore. Entonces, a través de los bonos que emite, es quien está comprando ello. Entonces, paga las rentabilidades porque tiene que pagar las rentabilidades de esos bonos y finalmente también va a pagar las pensiones. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cuál fue el objetivo de la reforma? Bueno, para no extenderme más, aquí le dejo y si hay oportunidad, participo más adelante. Gracias. Gracias a usted, maestra Gloria de la Luz, por sus comentarios. Y ahora le cedo el uso de la voz al doctor Gustavo Leal para que también nos ofrezca sus comentarios respecto a este tema. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Quisiera yo empezar felicitando este evento. Creo que es sumamente importante que se generen estos espacios
y celebro tanto que la UAM como Banorte pues hayan propiciado este intercambio de ideas que siempre es muy nutritivo. Particularmente agradezco en especial a Abelardo, que fue quien es como el alma de esta concepción para el intercambio que vamos a tener hoy. Yo quisiera señalar que, pues evidentemente, el auditorio que nos está escuchando, por ser un ciclo además inicial, pues nos presentó afortunadamente pues un enfoque estándar. Lo que nos presentó Oliver pues es una introducción muy básica, general, que creo yo está muy bien para el nivel de muchos de los escuchas que no están familiarizados con más profundidad con este inquietante tema de las pensiones. Sin embargo, creo que valdría la pena aportar un poco, abrir el debate, porque nosotros, justamente la universidad, los analistas de estos temas de tantos años, hemos estado señalando que lo que se abrió como posibilidad de debate en el año 2018 con la llegada del primer gobierno de esta cuarta transformación era la oportunidad de pagar de otra manera las pensiones. En ese sentido, pues es obvio que lo que Oliver nos presenta, por su función actual y por lo que por su biografía vemos es naturalmente su enfoque, pues evidentemente no está poniendo sobre la mesa lo que podría ser parte de futuros diálogos. Lo que estaba en la expectativa de debate nacional era asumir que el sistema de capitalización individual impuesto por Zedillo, con la reforma del IMSS de 1995, no es la única vía que hay para pagar pensiones y tal vez ciertamente no sea la mejor. Había pues la expectativa de que se abriera este debate, cosa que no ocurrió. En su intervención justamente Oliver hace mención 3 o 4 veces a esto que se le llama reforma del decreto de diciembre 2020, que en rigor no es una reforma, es un tibio ajuste. Pero es importante considerar que el gobierno entrante de esta cuarta transformación tampoco apostó a buscar otras posibilidades de pagar las pensiones. Y esto tal vez es el centro de lo que nos debería hacer reflexionar. Este debate a nivel mundial sigue abierto, es un debate relevante y sobre todo pensando en el futuro de las generaciones jóvenes mexicanas, ojalá pudiera ser intensificado. En este sentido, quisiera yo decir que acompañando a la 4T aparecieron también algunos enfoques aparentemente innovadores, como el de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que en verdad no lo son. Son enfoques sin una plataforma propia, podríamos decir, de remodelaje del sistema de pensiones, que es donde estaba realmente el desafío que hubiera sido interesante que el licenciado López Obrador abriera y pues no abrió. Por ejemplo, en la propia presentación de Oliver se presenta equivocadamente como pensión no contributiva esta nueva pensión mal llamada para los adultos mayores, que no puede ser comparada nunca con una pensión porque en realidad es un apoyo, es un subsidio público, una ayuda, muy bienvenida, por cierto, pero que jamás puede ser equiparada con lo que es una pensión ganada por años de servicio. Entonces, creo yo que en este sentido es sumamente útil este diálogo que iniciamos ahora y yo solo quería señalar que esto puede proseguir indicando que hay otras formas de pagar pensiones y que en el caso mexicano, lamentablemente, para el apartado A, con este tibio ajuste de diciembre del año pasado, pues el apartado A queda los siguientes 10 años probablemente cerrado a la misma dinámica de bajas pensiones, pero está abierto el tema del apartado B, donde estamos todos los trabajadores al servicio del Estado, y probablemente habría la oportunidad ahí de hacer lo que no se hizo con el apartado A. Ahora, poniendo todo esto en perspectiva, yo estimo que un aspecto que podría enriquecer esta visión es que justamente por la experiencia que tiene el currículum de Oliver, dado que fue funcionario muchos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, podría ser pertinente que nos ayudara a responder la inquietud que todos tenemos ahora como el debate central de este tibio ajuste que solo pateó el voto en el apartado A, ¿verdad? Yo quisiera directamente preguntarte, Oliver, lo siguiente.
Considerando el cuadro y la experiencia que tú tienes, sobre todo en el IMSS, donde estuviste bastantes años, sería interesante que nos comentaras tu impresión como experto de qué sucedería con los 3 escenarios que te voy a mencionar ahorita en términos de lo que ofrece este tibio ajuste del decreto de Noriega, Curtis y AMLO del 16 de diciembre del año 2020. Primero, ¿qué ocurriría, Oliver, para quien inició su carrera laboral en 1998, es decir, con la Ley 97, con la reforma Zedillo impuesta, como ya dije, en términos de su saldo pensionario? Primer escenario. Segundo, ¿qué ocurriría con uno que iniciara su carrera laboral en 2008, un año después de otra imposición que fue la reforma a la ley del ISSSTE, ¿verdad? Evidentemente, y que está en el sistema pensionista, donde están las cuentas individuales, porque más del 80% de los trabajadores del apartado B estamos en el artículo 10º transitorio de esa misma ley. Y el tercer escenario sería, ¿y qué impacto tendría sobre el saldo pensionario a partir, me insisto, del decreto de diciembre 2020 para quien hubiera iniciado justamente su carrera laboral en el año 2021? Es decir, ya en operación este tibio ajuste que, como ya dije, pues solo patea el bote y mantiene en términos estructurales el modelo de capitalización. Esas serían las tres consideraciones de posibles escenarios que creo yo que podrían enriquecer mucho nuestro intercambio, ¿verdad? Eso es todo lo que yo haría en esta intervención. De acuerdo, doctor. Gustavo, gracias por sus comentarios y le preguntaría al maestro Oliver Macías si quiere emitir un comentario final, incluso para responder las preguntas del doctor Gustavo Leal. Gracias. Primero, terminaría mi participación diciendo muchas gracias por la invitación. Siempre es muy enriquecedor compartir puntos de vista en este tema que es sin duda importante para todos. Y hay que conocerlo para poder criticarlo, para poder hacer propuestas, hay que conocerlo perfectamente bien. La reforma de 2020, que bueno, a las letras sí se reformaron artículos, de ahí el nombre de reforma, es una de sus principales es el cambio de cotización. Se pasó de 6.5 hasta llegar a una cotización de 15%, lo va a hacer de forma gradual. Sin embargo, sí iniciará hasta 2023. Entonces, hoy no tiene impacto esa parte de la modificación. Lo que tiene un impacto inmediato fue la disminución de semanas. Para los diferentes escenarios que me hizo referencia el doctor, pues podría decirte la respuesta es, me parece una sola. Es aquellos que sean beneficiarios del IMSS sí tendrán impacto. Aquel ejemplo que pusiste de una persona de 2008, si no está cotizando al IMSS, está cotizando al ISSSTE, en él no tendrá ningún impacto. Él no va a tener ninguna modificación, puesto que está en otra institución de seguridad social. Y lo tendrá a partir de 2023, cuando empiecen a acumularse más recursos en su cuenta individual. Y eso que va a propiciar, pues sí, una cantidad mayor de las cuentas individuales, que como en la primera intervención se mencionó, y la propia CONSAL lo reconoce, son saldos bastante bajos los que actualmente se tienen. De hecho, es la crítica y que el propio esquema lo acepta, lo trabaja, y es la baja cantidad de saldos que se encuentran en las cuentas individuales. Y ese es el reto que se tiene por todos, los trabajadores, los de las propias administradoras, que también debe decirse, sí, iniciaron con unas comisiones muy altas, pero también han tenido una transición, una dinámica hacia una comisión cada vez menor, y que de hecho también esta parte de reforma les ha influido a que les ha dicho que tienen que bajar sustancialmente sus comisiones. Debo también mencionar que al lado de la desacumulación, las compañías de rentas vitalicias, eso no se menciona, pero deben conocerlo, no cobran comisión. No existe comisión por el pago de la pensión mensual en la etapa de desacumulación. Eso también es un elemento importante a fin de que toda la posible eficiencia que se genere en los mercados financieros para el pago de pensiones sea transferido hacia el trabajador. Sin más, bueno,
no tengo más palabras que agradecimiento para la UAM, gran institución que aprecio mucho y respeto mucho, y estoy a sus órdenes para cualquier otra invitación en el futuro. Muchas gracias. Quisiera hacer solo una aclaración. En el escenario 2, Oliver, no me refería a ningún trabajador del ISSSTE. Dije, un trabajador que hubiera entrado a cotizar en 2008. Todo para el apartado A. En ningún momento consideré el apartado B. Repetiría, como señalabas tú, y sí, lo aclaro, o sea, lo que construí fue una gradación de entradas, porque evidentemente tú que conoces reforma, en efecto, tú lo estás tomando del decreto, no hay tal reforma, una reforma supone un cambio estructural en la visión, esto es más de lo mismo, de alguna manera implicaría un impacto diferente según la carrera laboral. Los que entraron con la ley 97, la imposición de Cedillo, pues son los que ahora podrían ser beneficiados evidentemente por la reducción de las semanas de cotización con mayor costo fiscal del Estado. Pero ¿qué sucedería? Ese me parece a mí que sería el escenario interesante con quien inició en 2008 y quien inicia ahora. Por eso decía, considerando tu experiencia prospectiva a partir del IMSS, todo para el apartado A. En ningún momento me refería al apartado B. Bien, entendía la precisión. Todo trabajador en activo a partir de 2023, independientemente de qué generación haya entrado en el mercado laboral, va a tener una modificación en su porcentaje de cotización. Todo trabajador en activo. Todas las cotizaciones que sean a partir de 2023, que es cuando ya tiene efectos aparte de la reforma, tendrá ya una cotización mayor y unos salarios mayores en su cuenta individual. ¿Y en qué se va a traducir? Simplemente en eso, mayores saldos en sus cuentas individuales, que dependiendo de cuánto tiempo adicional a partir de que se tengan ese aumento de cotización, llegue el momento de su jubilación, sabremos con la ciencia cierta para cada caso particular qué impacto tuvo. En el agregado se estima, de acuerdo a las cifras que la exposición de motivos de la reforma señaló, pues se espera un importante aumento de la pensión mensual. Bueno, esos son las expectativas que hay que ver si se cumplen más adelante. Ya tendremos tiempo también para poder revisar si se están cumpliendo esas expectativas que se impusieron para la reforma de 2020. De acuerdo, maestro Oliver. Muchas gracias por la respuesta a las preguntas planteadas por el doctor Gustavo Leal. Antes de concluir el evento, le preguntaría a la maestra Gloria de la Luz si tiene un comentario final. No, está bien así, gracias. De acuerdo, maestra. Pues gracias a nuestros tres conferencistas invitados. En efecto, el tema pues da para mucho debate, para mucha discusión, sobre todo porque es algo que debe interesarnos a todos y a todas. Pues tenemos que, o nuestra pensión será con lo que viviremos, el ingreso que tendremos cuando ya terminemos nuestra edad laboral. De nuestra parte no nos queda más que otorgarle un reconocimiento a nuestros tres conferencistas, el cual me voy a permitir darle lectura. La Universidad Autónoma Metropolitana y el Grupo Financiero Banorte otorgan la presente constancia a el maestro Oliver Macías Pérez por su participación como ponente en el ciclo Diálogo sobre Economía y Finanzas con el tema Pensiones en México, realizado el 20 de septiembre de 2021 en modalidad virtual. También tenemos una constancia para la maestra Gloria de la Luz Juárez y finalmente una constancia para el doctor Gustavo Leal Fernández, cuyas constancias están firmadas por el doctor Joaquín Flores Méndez, quien es coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, por el doctor Abelardo Mariña Flores, quien es coordinador de enlaces estratégicos de la unidad Azcapotzalco de la UAM, y por la maestra Laura Elena Bueno Estrada, quien es subdirectora de Asuntos Públicos de Grupo Financiero Banorte. De nuestra parte no nos resta más que invitar a nuestra audiencia a la conferencia de mañana, la cual versará sobre el tema Búsqueda de empleo con éxito, la cual iniciará, al igual que el resto de las conferencias que tendremos durante esta semana,
a las 4 de la tarde y la transmisión será a través de esta plataforma Zoom. Recuerden que pues para ingresar a la conferencia de mañana deben registrarse nuevamente y se les proporcionará con la debida anticipación los datos de conectividad para nuestro evento del día de mañana. Sin más, pues les agradecemos a todas y a todos su asistencia, su participación y les deseamos una agradable tarde, esperando contar con su participación el día de mañana. Hasta mañana.